importante de este Congreso Nacional para la Paz, y es la lectura de la declaración política. En esta lectura de esta declaración política nos van a acompañar la compañera Marilén Serna, el compañero Alberto Castilla, el Coordinador Nacional Agrario, y el compañero Nelson Lemus de la CIC. Un saludo al Coordinador Nacional Agrario. Hoy, 22 de abril, es un día que marca un hecho importante porque es el Día de la Tierra y estamos mandatando y legislando amparados por los derechos y por la madre naturaleza. Es importante entonces lo que significa este día para el Congreso para la Paz. La declaración final, considerando que la búsqueda de la paz con justicia social es un asunto que le concierne al conjunto de la sociedad colombiana, nos encontramos cerca de 20.000 personas en el Congreso para la Paz para mandatar en torno a la agenda y el movimiento social que requiere el país para encontrar una solución definitiva al conflicto social, político y armado que nos aqueja hace casi medio siglo. Seguimos sosteniendo que la paz no consiste únicamente en el silenciamiento de los fusiles. A nuestro juicio, no podrá consolidarse una sociedad en paz sin los cambios necesarios que ataquen de manera decidida las raíces del conflicto y sin revertir las acciones del Estado que vulneran los derechos de los pueblos. Las graves problemáticas que vive la mayoría del pueblo colombiano son factores que profundizan el conflicto. Por esa razón, avanzamos en delinear una agenda social de paz, planteada en perspectiva de superar las condiciones de pobreza, desigualdad, marginalidad, impunidad y exclusión política que han caracterizado al régimen político imperante a través de la lucha organizada. Esa agenda social de paz es expresión de los anhelos de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales que buscan una sociedad con una paz genuina, basada en la plena garantía de los derechos humanos y la construcción de un país más equitativo. Consideramos que no podrá construirse la paz sin el concurso de los sectores sociales populares que hemos padecido la guerra. Insistimos en que la salida al conflicto armado no le compete solamente al gobierno nacional y las insurgencias, pues los sectores populares también tenemos mucho que aportar en la construcción de la paz. Si el cese del conflicto armado requiere de consolidar una sociedad democrática, es necesario empezar por democratizar la búsqueda de la paz. Saludamos la mesa de diálogo entre el gobierno y las FARC-EP. Es un espacio importante en el avance hacia la paz. Sabemos que esta es restringida porque no hay participación desde el movimiento popular. La agenda es limitada y no están todas las insurgencias. El movimiento popular es un sujeto real y sus opiniones tienen que hacer parte de las salidas al conflicto y de un acuerdo nacional. La paz no es una prerrogativa exclusiva de los armados. Debe ser un propósito nacional
que vincule a diversos sectores de la sociedad colombiana. Hacemos un llamado para que se instituyan caminos similares con el ELN y el EPL, para que avancen en nuevos escenarios de diálogo. Para nosotros y nosotras, la paz tiene que ver con cambios estructurales. Por ello, nuestra agenda contiene un programa que persigue el fin del conflicto, la construcción de políticas que generen justicia social, la defensa de los territorios, las salidas a las crisis humanitarias, la democratización del régimen político, la lucha contra la impunidad y la plena garantía de los derechos humanos. En ese orden, nuestra apuesta de paz pasa por un nuevo modelo económico que redistribuya los ingresos y la riqueza, cuyo principal objetivo no sea la acumulación de capital, sino el bienestar de la población. Un modelo que no agreda los territorios y los ecosistemas, sino que parta de su protección, el respeto a la naturaleza y la afirmación de la diversidad social, cultural y ambiental. En suma, una nueva concepción de la diversidad de la economía que desmonte el neoliberalismo, la dependencia, la privatización, la mercantilización, la financiarización, el despojo y el autoritarismo. La reinvención de la política, plantear nuevas formas de gobernabilidad, así como nuevas maneras de defensa de lo público para concebir un nuevo modelo de sociedad y de Estado. Por lo tanto, mandatamos construir política desde los territorios para construir un nuevo Estado y una nueva forma de gobernar. Es necesaria una transformación estructural del modelo de justicia imperante en nuestro país, caracterizado por legitimar un conjunto de medidas que le apuntan a garantizar el orden social y político impuesto. Como rechazo a este modelo de justicia hegemónico, represor y elitista, los pueblos que mandatamos paz para la vida digna, concebimos urgente la construcción de un nuevo modelo de justicia que tenga como objetivo central la garantía integral de los derechos de los pueblos, partiendo de los mecanismos comunitarios y populares que existen y han existido, y proyectándose hacia las grandes decisiones judiciales que se toman en el país. Un nuevo modelo de justicia que fortalezca el tejido social de las comunidades y responda a las necesidades concretas del pueblo colombiano, expresadas en la agenda legislativa de país que proponemos como alternativa de vida digna y justicia social. Así podemos hablar de paz. ¡Viva el Congreso por la Paz! Seguiremos luchando por la salud y la educación públicas, universales, gratuitas, sin discriminaciones de ningún tipo, a partir de un enfoque de derechos que reemplace la mercantilización de la vida. La Ley 100 de 1993 y las propuestas de reforma de la educación son factores de guerra contra la sociedad, especialmente contra los sectores populares. Trabajo digno y sin distinción de género, economía que parta de lo regional, socialización de la riqueza y de los medios que permitan la producción, la economía propia y soberanía,
y una educación amplia, gratuita y de calidad. El reconocimiento de la diversidad de pueblos que habitamos este territorio, que pasa por reconocer la autonomía y dar la posibilidad de existencia a pueblos que han sido condenados al exterminio. Consideramos que para llegar al fin del conflicto es necesario solucionar el problema histórico de la tierra y el territorio. Es inaplazable la formulación de figura jurídica y política que garantice el territorio y la territorialidad para el campesinado como base de una genuina política de reforma agraria integral. Es crucial una reforma tributaria que grave con impuestos altos a los grandes propietarios de la tierra. Consideramos que las zonas de reserva campesina son una ganancia del movimiento campesino colombiano. Consideramos fundamental defenderlas como instrumento de lucha de las comunidades rurales. También creemos que es necesario generar otras figuras que solucionen los problemas del campo, abarcando todo el territorio nacional y atacando a la gran propiedad terrateniente para buscar una genuina redistribución de la tierra y la pervivencia en el territorio. Por lo anterior, no compartimos la sustracción de zonas de reserva forestal para instaurar zonas de reserva campesina. Es necesario seguir buscando el reconocimiento, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas y territorios colectivos afrocolombianos. Seguiremos luchando por la suspensión de las concesiones de territorios a empresas transnacionales. Seguiremos expulsando a esas compañías de nuestras regiones. Buscaremos derogar las normas que legalizan el despojo y que amenazan la vida y la permanencia en los territorios. La minería a cielo abierto debe ser erradicada en su totalidad. Nos oponemos a toda forma de extranjerización de la tierra y cesión de baldíos de la nación a grandes inversionistas. Rechazamos la posible aprobación del derecho de superficie, el vuelo forestal y demás formas de privatización soterrada de la tierra y el territorio. Es necesario reformar el régimen de licencias ambientales con el fin de generar mecanismos jurídicos efectivos que protejan los ecosistemas. Las comunidades delimitaremos zonas de biodiversidad para proteger los territorios. Proponemos una ley marco de hidrocarburos que reivindique elementos de soberanía nacional y redistribución de la renta petrolera y gasífera. Buscaremos que Ecopetrol vuelva a ser una empresa completamente pública y buscaremos instituir una empresa nacional minera pública. De igual manera, defendemos el carácter público de los demás bienes comunes de carácter estratégico para la nación. Es necesario generar una política de pago de la deuda ambiental generada por la extracción de recursos. Buscamos una cultura de la vida que propague una nueva ética de sobrevivencia y de convivencia y que libere la recreación de la sociedad. En ese gran propósito será necesario consolidar un movimiento cultural que involucre el conjunto de acciones que promuevan la cultura de la vida, desde la educación, las comunicaciones, el arte, el deporte y la recreación. Asumimos el compromiso de establecer y fortalecer lazos con los pueblos hermanos de nuestra América y especialmente con movimientos sociales y populares que encaminan sus luchas por la autodeterminación, la soberanía y la construcción de la patria grande. Hablamos de la CLOP La Vía Campesina, Frente Darío Santillán, coordinadora de movimientos populares de América Latina, COMPA, Movimiento de los Sin Tierra y otros. Buscaremos interlocución ante UNASUR,
Mercosur, CELAC y ALBA en camino de lograr acompañamiento efectivo para el proceso de paz en Colombia y para presentar nuestra agenda de país para la vida digna. Finalmente, como Congreso para la Paz, planteamos que vivimos hoy una crisis humanitaria en nuestros territorios, como consecuencia de las lógicas extractivistas, represivas y excluyentes que el actual régimen ha establecido. Durante décadas y que se agudiza por la existencia del conflicto armado. Esta crisis se manifiesta, entre otras, en la militarización de los territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes y urbanos, en la sistemática violación a los derechos humanos y a las infracciones al derecho internacional humanitario, en la precariedad de la población carcelaria y en especial de los y las detenidas políticas que por su estado de sujeción se ven excluidos de todos sus derechos, en la criminalización de los sectores rurales, en la sistemática violación sexual ejercida contra las mujeres, niñas, hombres y niños, que generan no solo afecciones individuales, sino afecciones colectivas que generan rupturas desde el tejido social y familiar. En consecuencia, la construcción de esta agenda social, el Congreso para la Paz ratifica y propone como escenarios para la acción política. 1. Configurar espacios regionales y locales de diálogos, insurgencia, gobierno, comunidades para solucionar la crisis. 2. Promover y establecer una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes, los beneficiarios y los autores intelectuales de la crisis humanitaria, al tiempo que avanzamos en la exigencia de la libertad inmediata para los luchadores detenidos arbitrariamente, y le exigimos tanto al Estado como a la insurgencia el cese bilateral al fuego. 3. La ruta social común para la paz es la que seguiremos participando de manera más activa, y aunaremos esfuerzos para vincular otras organizaciones sociales y políticas que le apuestan hoy a la paz. Es necesario que la tomemos como propia y definamos más claramente la participación de todas las regiones en ella. Además de ello, debemos jalonar desde allí la construcción de una agenda de paz conjunta para el país, que contemple iniciativas como la Constituyentes para la Paz. 4. La construcción de un espacio multilateral de diálogo, donde juegue nueva visión de paz, permita la participación directa y decisoria de sectores populares, sociales y democráticos. Lo nuevo de este escenario es que participarán los excluidos, los sin voz. 5. La construcción del movimiento social por la paz, persiguiendo una gran confluencia democrática y popular para la paz y los cambios. En este propósito no partimos de cero, ya que tenemos unos acumulados en cuanto a movilización y encuentro con otros. Requerimos que se escuchen muchas voces. Debemos retomar la experiencia que diversas comunidades han venido construyendo
en la conformación de territorios de paz. Estos serían escenarios idóneos para desarrollar propuestas de diálogos regionales. Dicho movimiento debe reunir a los diversos sectores sociales y políticos que coincidan en la necesidad de impulsar la movilización por una agenda social de paz y la pertinencia de la participación de los sectores populares en los procesos de paz. La unidad debe entenderse como principio permanente de ampliación de la agenda política del movimiento social por la paz y como la acción conjunta de diversas expresiones políticas y sociales. Este debe ser, ante todo, un agente de impulso de una agenda política por la superación del conflicto social y armado y por la erradicación de las condiciones que lo hacen posible. Por esa razón, el Movimiento por la Paz cristaliza sus propósitos en la acción política y la movilización por una sociedad con justicia social y vida digna. Congreso para la Paz, pueblos construyendo paz para la vida digna. ¡Viva el Congreso de los Pueblos! ¡Viva este Congreso Nacional de Paz! Mil gracias. Un fuerte aplauso para la declaración política del Congreso para la Paz. Estamos haciendo